Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien, espero que estén bien, que puedan disfrutar de este libro de Corintios que estamos estudiando últimamente. El libro de Corintios, primera carta de Corintios que el apóstol Pablo escribió, y lo estamos estudiando versículo por versículo. Está siendo de gran bendición. Muchos son las personas que me escriben y me preguntan, me hacen muchas preguntas sobre algunos temas, argumentos. Y vamos poco a poco estudiando y avanzando en el propósito de Dios, para que el mismo Dios, por medio de las Escrituras, os pueda enseñar la palabra. Hoy vamos a empezar un otro bloque, que es 1 de Corintios del 1, 1 de Corintios 1 del 10 al 17, que tiene como tema: ¿está dividido Cristo? Aquí vamos a entrar un poco en la división, lo que el apóstol Pablo contesta un poco a la carta a los Corintios, mandando esta carta donde empieza a tratar un poco el tema de la división. Vamos a estudiar primeramente el versículo número 10, 1 de Corintios 1, 10. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es un versículo precioso, es un versículo con mucho poder, es un versículo donde el apóstol Pablo, recordamos que Pablo escribió esta carta a los Corintios por los numerosos problemas que había en la iglesia. Y Pablo empieza a contestar la primera problemática que encontramos que afectaba a toda la congregación de Corintios, y era la división. Pablo está intentando tratar de resolver el primer problema que le comenta a la familia de Cloé. Recordamos que Pablo recibe de la familia de Cloé, una familia que estaba en Corintios, que desde que Pablo salió de la iglesia de Corinto para ir a Éfeso, después la iglesia empezó a despistarse, empezó un poco a desviarse. Entonces esta familia le manda la carta al apóstol Pablo, avisando al apóstol, diciendo que aquí en Corintios, desde cuando usted se fue, señor Pablo, aquí es un caos, porque hay problemas de división, hay problemas de sexo inmoral, ilícito, hay muchas problemáticas que afectaban a la iglesia, que poco a poco iremos estudiando. Así que este versículo empieza a hablar del primer tema, del primer problema que podemos encontrar en la iglesia de Corintios, y es la división. Así que Pablo comienza exhortando a los corintios a permanecer en la unidad como verdaderos creyentes, que no se separen. Y Pablo exhorta no con autoridad de apóstol, sino con mucho amor y respeto, porque mire cómo empieza el versículo. Empieza la palabra que os ruego, hermanos. ¿Qué quiere decir os ruego, hermanos? La palabra rogar. La palabra rogar en la Biblia se refiere a la acción de petición sincera y humilde, a menudo con un tono de súplica y urgencia, o sea, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha calma, quizás con una voz así blandita, suavecita, diciendo: por favor, hermanos, os lo pido, os ruego, con una manera tan amable, tan dulce. Y Pablo no empieza a juzgar en este caso a la iglesia de Corinto, que estaba mal, empezó mal. Entonces Pablo empieza con un tema, dice: mire con cuánta humildad, con cuánta ternura, amor, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Pablo resalta la problemática que estaba afectando a la integridad de la iglesia, y era la división. El problema más grave es que la iglesia de Corinto estaba exaltando a los hombres y no a Dios. Pensaban diferente entre ellos, uno con los otros. Pensaban de manera: yo soy de un bando, yo soy de otro bando, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Jesucristo. Había 4 bandos en la iglesia, solamente porque la iglesia miraba al hombre, no miraba a Dios. La iglesia de Corinto, parecida también a la iglesia, muy parecida a la iglesia de Romanos, estaba siendo afectada por una altivez espiritual, por recibir abundancia de dones y conocimiento de parte de Dios. No eran humildes y actuaban con una sabiduría mundana, carnal, personal. Mira lo que dice la palabra también en Romanos, lo que estamos diciendo un poco, el tema que los corintios se parecían mucho a los romanos en este sentido. Mira lo que dice la palabra en Romanos 12, 16. Dice la palabra así: unánimes
Recuerden esta palabra, muy importante, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que la palabra me enseña que tenemos que tener la unión en la iglesia, con humildad y con sabiduría. La altivez siempre trae división en la iglesia. Pensarse mejor que uno, trae orgullo, trae altivez. Son todas estas características satánicas, características de la carne. Por eso que la palabra dice, manifiesta sobre las obras de la carne. La carne manifiesta unas obras que vienen del mismo diablo, hermanos. Muchas veces nos encontramos en discusiones o desacuerdos con algunos hermanos, y esto nos lleva a practicar la paciencia a través de la prueba y del hermano que está siendo instrumento de prueba para tu vida y para tu crecimiento espiritual. Mira un poquito también en Romanos 15:5 lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, mira aquí encontramos otra vez la palabra unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo siempre en la carta a los Romanos, nos está nuevamente animando en perseverar en la unidad, a través de la paciencia, la consolación, característica de Dios, el cual vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Muchas veces necesitamos, hermanos, practicar la paciencia con nuestros hermanos. Algunos son rebeldes, algunos pertinentes, algunos obstinados, y algunos sirven en la iglesia mucho, de estorbo, pero sirven. Pero es importante entender que todas las cosas, dice la palabra, que obran para bien. Y así que Dios permite, necesitamos ejercer el fruto del Espíritu. Y muchas veces, como dice también en Santiago 1:2, que la prueba produce paciencia. Y yo para practicar la paciencia necesito la prueba. En realidad, para practicar todo el fruto del Espíritu necesito la prueba. Porque por medio de la prueba nosotros ejercemos el fruto del Espíritu. Y muchas veces Dios lo permite con nuestros hermanos en la iglesia. Mira que la misma problemática lo tenía también en Filipenses 2:2. Porque Filipenses 2:2 dice la palabra, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Otra vez vemos la palabra unánimes, sintiendo una misma cosa. Satanás en todas las iglesias ha querido y quiere hoy en día dividir a los siervos de Dios. Lo quiere confundir, quiere robarle, quiere matarle, alejarlos de propósito, no solo a través de la división, sino también por medio del pecado, el cual lo aleja de Dios. Y tenemos que ser astutos en esto, tenemos que ser muy inteligentes, porque Pablo insiste también en la iglesia de Filipenses, como lo dijo a los corintios y a los romanos, sobre la unanimidad y la unión, porque el éxito de una iglesia está en la unidad, en la unión. ¿Por qué pasa eso? Pasa esto porque la palabra misma nos enseña que con la ley del acuerdo, cuando nos ponemos de acuerdo, Dios responde, contesta las oraciones y nos da, porque tenemos un acuerdo. La palabra dice que si 2 o 3 están congregados, Él está ahí con nosotros. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo, Él nos lo dará lo que hemos pedido, nos lo va a conceder. Ya lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Y usted imagínase muchas personas que se ponen de acuerdo en la misma oración. Imagínate el poder que hay en la oración y el poder que hay por medio de la palabra. Y no solo eso, porque a nivel también demonológico, si se estudia la demonología, y también la palabra nos enseña, que una persona orando hace oír a 1000 y 2 personas 10,000. Imagínense cuando se empieza a orar en unidad muchas personas. Esto es una lucha que vamos a quitar cabezas a demonios. Entonces es muy importante el tema de la división, y es el primer punto de una característica que enfrenta Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia se encontraba en un momento muy delicado de división. ¿Y cuándo comienzan las divisiones? Usted puede pensar, ¿y cuándo comienzan las divisiones? Las divisiones empiezan cuando empezamos a pensar diferente.
cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, cuando todo lo juzgamos, cuando cada uno tira por su lado, cuando están en desacuerdo sobre la prédica y predica bien, predica mal, empieza el juicio, empiezan a juzgar al líder, empiezan a juzgar al pastor, empiezan a juzgar a todas las personas, todo lo critica, todo lo cuestiona, nada le complace. Entonces estas acciones llevan a la división, llevan al rechazo, llevan a la desobediencia. En todas las iglesias siempre hay críticos, hermanos. No es que yo caigo bien a todo el mundo, me encantaría, pero muchas veces son parte del llamado. Hay personas que están todo el tiempo en la carne y por eso que manifiestan la característica de la carne, la envidia, los celos, las distensiones, las contiendas. Y entonces te atacan si predicas bien, si predicas mal. Siempre habrá alguien que juzga tu manera de hacer las cosas. Hay personas que creen que saben más que uno y no han estudiado ni siquiera un discipulado. Su ignorancia lo corrompe a tal punto de apartarlo, de dividirlo de la verdad. Estos comportamientos alejan al creyente de la congregación y mutilan el cuerpo dividiéndolo. Así que esto lo podemos encontrar para sustentar todo lo que le estoy diciendo bíblicamente en Hebreos 10, 24, 25, que dice la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que es algo serio, hermanos. Es algo muy serio. El hecho de congregarnos nos ayuda a estar juntos, unánimes, a hablar, compartir, predicar, enseñar a Cristo, hablando de Cristo, de glorificar a Cristo, cómo comportarnos. Así haciendo, entramos en una dinámica en la que todos pensamos lo mismo y en unidad. Muchas veces pasa que en nuestra congregación, nuestro amado pastor puede hablar de un tema y este tema entra en nuestro corazón de cada uno y puede pasar que quizá durante la semana o del mismo día todo el mundo habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu y en el mismo pensar, en el mismo caminar. Entonces lo importante es congregarnos, estar juntos, porque es el mismo Dios que habla a través de los hermanos, que habla a través de los líderes, que habla a través del pastor de la congregación. Y así que es importante que podamos entender que la división es algo muy grave y que tiene que ser atacada. No podemos estar en división, divididos, porque lo que quiere Satanás es dividirnos. Así que os dejo este versículo muy importante, que empezamos el bloque el nuevo bloque, un bloque donde empezamos un poco a tratar sobre la división, sobre cómo los corintios estaban divididos, sobre todo cómo los corintios crearon bandos por esta problemática, por la problemática de pensar diferentes el uno al otro, para juzgar. Se juzgaban entre ellos, tenían esta manera de hablar diciendo: no, a mí me gusta más cómo predica Apolo, me gusta más cómo predica Pablo, me gusta más cómo predica Pedro, y entonces todo eso lo que trae es división, confusión, porque no tengo que preocuparme de eso. Mi preocupación es el mensaje y tengo que tener en cuenta que es el mismo Dios que usa el vaso, el instrumento, que somos nosotros, que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra, que evangelizamos. Somos instrumentos en la mano de Dios. Todo lo que tengo no es mío. De gracia recibo y de gracia doy. Si yo sé enseñar, pues que enseñe. Si yo sé predicar, pues que predique. Si tengo el don de animar, pues que anime. Entonces la palabra es muy clara. Yo hago lo que Dios ha depositado en mí y intento de hacer lo mejor posible. Intento de agradar a mi Señor. Intento de agradar a mi amo. Intento de agradar a mi Padre que me entregó estos dones por medio del Espíritu Santo. Así que os dejo con este versículo número 10, que podéis tener un tiempo de meditar, y que si sentís en vuestro corazón que estáis apartados o que hay división entre los hermanos, y si tienes algo en contra de tu hermano, que esto te divide la iglesia, ves, arregla el asunto, pídele perdón. Y mira que tan bonito estar con los hermanos juntos, unánimes. Dios no quiere que estemos divididos, enfadados,
que tengamos distensiones, celos, contiendas, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz. Así que la paz y la gracia puede estar con todos ustedes y que os deseo un feliz día. Un abrazo muy grande. Dios me los bendiga.